Entiende esto como si fuera un mapa antiguo desplegado sobre tu mesa. No es un mapa de montañas ni de ríos, sino de decisiones humanas que se repiten y de sus cuentas por pagar. 5 épocas, 5 potencias, un mismo espiral, el de la deuda. Cada una prometió que esta vez sería diferente. Cada una encontró maneras nuevas de financiar sueños viejos. Y cada una, tarde o temprano, pagó ese costo no con un anuncio dramático de quiebra, sino con algo más silencioso y persistente: años de inflación, monedas desvalorizadas y la erosión paciente del ahorro de la gente común. Si ves el patrón, no necesitas adivinar el futuro con titulares. Puedes leerlo en la aritmética. Piensa en la historia como en un reloj. No mide horas, mide el ascenso de la confianza y su desgaste. El espiral de deuda tiene 6 peldaños que casi nunca cambian. Aparece una ventaja que impulsa el poder. El dinero barato entra como marea. El Estado y el sector privado se endeudan porque todo parece fácil. Llega un choque. La ingeniería financiera intenta aplazar el dolor y finalmente la confianza busca otra ancla. Lo que varía es el ritmo. A veces es un derrumbe rápido, a veces es un goteo que dura décadas, pero el guión es el mismo. Primero, abre el mapa en el Alto Perú del siglo XVI. La montaña de plata de Potosí parecía inagotable. Para la corona española, era como si el mundo hubiera decidido pagarle un salario eterno. Ese metal inundó Europa y financió guerras, palacios, ejércitos y promesas. Los reyes emitieron juros, promesas de pago sobre ingresos futuros, como si el futuro fuera un cofre sin fondo. ¿El resultado inmediato? Una sensación de riqueza. Precios al alza, sí, pero con las arcas llenas todavía. Sin embargo, cuando la plata se volvió rutina, el Estado se habituó a vivir con más de lo que producía. La guerra reclamó más barcos, más soldados, más pólvora. El mercado exigió más intereses, por tanto papel real, y la corona, más de una vez, reestructuró su deuda. No era hiperinflación moderna, era un default a la antigua, envuelto en solemnidades. La moraleja no cambió. Los recursos extraordinarios no sustituyen la disciplina. La abundancia, si se toma como normal, te vuelve deudor crónico. La plata no salvó a España de la aritmética. Su moneda perdió brillo relativo. La productividad no acompañó, y el centro de gravedad comercial empezó a moverse hacia el norte. Gira el mapa unos grados y aterriza en Ámsterdam. El siglo XVII fue el laboratorio donde se inventaron piezas clave del capitalismo moderno. El banco municipal, la contabilidad rigurosa, los seguros, una compañía a la que podías comprarle acciones en el puerto, la BOC, con ingenio, rutas y disciplina. Los holandeses convirtieron su guilder en la cinta métrica del comercio. Pero la innovación trae un lado B: la tentación de financiar cada ventaja con más deuda porque el costo aparente es bajo. Los choques con Inglaterra, la rivalidad por el mar, los impuestos que suben para financiar flotas cada vez más caras, todo compone ese mismo estribillo. Cuando Londres aprende el truco financiero, construye sus propios canales de crédito y supera la escala. El capital, como el agua, fluye hacia donde cree que estará más seguro y más rentable, y un día te despiertas y descubres que tu moneda ya no es la referencia emocional del mundo. No hubo sirenas ni alarmas, solo una preferencia que cambió de acera. Ahora, mira a Londres en el siglo XIX. La libra esterlina era algo más que papel. Era reputación. Era la promesa dura del oro. Era el idioma en el que se escribían los contratos de un planeta en expansión. El imperio financiaba ferrocarriles, puertos, cables telegráficos. El City era una máquina impecable, hasta que la factura estratégica
Llegó con nombres propios, guerras largas y costosas, intentos de volver a un patrón oro a un tipo demasiado ambicioso, y episodios en los que la realidad económica tumbó la narrativa. El patrón oro imponía disciplina, sí, pero la deuda de guerra no perdona. Cuando romper el vínculo con el oro se volvió inevitable, nadie aplaudió. Solo se ajustó el mapa de la confianza. La libra siguió existiendo, por supuesto, pero su aura de estándar único se había desvanecido. El dinero que manda necesita algo más que historia. Necesita un balance que cuadre. De Londres al dólar hay una línea que atraviesa 1944. El mundo de posguerra necesitaba un ancla y la encontró en la moneda de un país que concentraba producción, seguridad y reservas. Bretton Woods fue una promesa. El dólar sería tan bueno como el oro, y el oro tendría un precio. Pero había un problema que sonaba técnico, y era profundamente humano. Si el mundo necesita dólares, Estados Unidos tiene que ofrecerlos, y para ofrecerlos, debe aceptar déficits externos. Esa es la paradoja que más tarde llamaron el dilema de Triffin. Y cuando las necesidades internas se cruzaron con las externas, gasto social, guerra, ambiciones, el ancla al oro empezó a pesar. En 1971 se cortó la cuerda. No hubo cataclismo inmediato. De hecho, vino un nuevo arreglo. El petróleo y la profundidad del mercado de bonos del Tesoro estabilizaron la confianza. Pero algo cambió para siempre. Ya no había una regla metálica que frenara las ganas de suavizar cada crisis con liquidez. La ingeniería financiera moderna nació con ese permiso implícito. Si dejas correr la cinta, verás una cadencia: crisis, respuesta monetaria, alivio, deuda más alta que la anterior y una promesa de normalizar más tarde. 2008 abrió una era de compras masivas de activos por parte del Banco Central. 2020 empujó esa lógica a velocidades que antes parecían imposibles. La palabra temporal se repitió, como lo hace siempre la política cuando teme asustar a la gente. Y el mercado entendió el mensaje. Hay red. Los precios de los activos subieron. La brecha entre quienes poseen activos y quienes viven de su sueldo se ensanchó. No necesitas juzgar moralmente. Basta con mirar el patrón. La deuda pública dejó de ser un instrumento más y se transformó en el centro de la arquitectura. Y cuando una pieza tan grande depende de tasas artificialmente bajas, el precio oculto se paga en otra cuenta: rendimientos reales negativos y un lento goteo sobre el poder de compra. Antes de cerrar el mapa, mira a Japón. No hay hiperinflación, no hay colas gigantes por pan, no hay titulares de caos. Hay otra forma de default que pocos quieren llamar por su nombre: décadas de crecimiento anémico, tasas a cero, compras constantes de bonos, control de la curva de rendimientos y un yen que pierde valor externo más rápido que el ahorro doméstico puede compensar. Es otra versión de lo mismo. Cuando la deuda es demasiado grande, lo que no puedes ajustar en la cantidad, lo ajustas en el precio del dinero. Lento, técnico, ordenado, pero la aritmética no deja de operar. Si unes estas 5 historias con un hilo, verás los 6 peldaños de la espiral en cada una. Primero, la ventaja: plata, rutas, oro, hegemonía, milagro económico. Segundo, el dinero barato, crédito que parece infinito porque la confianza lo respalda. Tercero, la deuda, pública y privada, expandiéndose porque cada nuevo proyecto parece pagarse solo. Cuarto, el choque, una guerra, una competencia que te iguala, una caída bursátil, un desequilibrio externo. Quinto, la monetización, bajar estándares,
prometer defender paridades, intervenir para que la máquina no se rompa. Sexto, el traslado de la confianza. Tal vez no todo se derrumba, pero ya no eres la referencia única. En cada vuelta, el que paga el costo no es el discurso, es el ahorrista que confió en números nominales estables. No necesitas amar ni odiar a ningún país para entender esto. Solo necesitas aceptar que el dinero no es solo papel o dígitos, es un contrato social de largo plazo. Cuando ese contrato se fuerza para aplazar el precio de los errores, se rompe de manera silenciosa, con inflación más alta de lo que las tasas pagan, con monedas que valen menos afuera, con sueldos que persiguen etiquetas. Si tienes entre 38 y 55 años, quizá ya lo sentiste. Trabajas más, pagas más por seguro, por vivienda, por comida, y tu portafolio, seguro, no te compra lo mismo que hace 5 años. No es tu imaginación, es el impuesto invisible que financia la distancia entre lo que se promete y lo que se puede pagar. La pregunta honesta no es si el dólar caerá mañana, ni si el oro volverá a ser rey. La pregunta honesta es, ¿qué parte del costo se pagará con inflación sostenida, con represión financiera o con fragmentación del sistema de pagos? La inflación sostenida es la más conocida. Año tras año, el rendimiento real de los instrumentos seguros queda por debajo del aumento de precios. Es un costo que no sale en la boleta de impuestos, pero que igual recaudan. La represión financiera es más técnica, reglas y prudencia, que empujan al sistema bancario, a los fondos de pensión, a los aseguradores, a mantener grandes porciones de deuda pública a tasas por debajo de la inflación. Y la fragmentación es el mundo que vuelve a ser varios mundos, acuerdos regionales, monedas digitales de bancos centrales, comercio que se factura en cestas y no en una sola unidad. En ese ambiente, el rey sigue en el trono, pero comparte el palacio con más príncipes y cada príncipe atrae una parte del tributo. Tal vez te preguntes, ¿no estamos exagerando? El sistema sigue funcionando. Es cierto, las carreteras no desaparecen y los mercados abren cada mañana. El peligro de la espiral de deuda no es el fin del mundo, es la normalización del goteo. Te acostumbras a que tu seguro cueste más y cubra menos. Te acostumbras a que la hipoteca se sienta pesada aunque tu tasa no cambió. Te acostumbras a mirar tu salario y sentir que no dice la verdad. Y la política, cualquiera sea el partido, te promete que, esta vez, sí cuadrarán las cuentas mientras planifica el próximo estímulo, el próximo rescate, la próxima ingeniería de tasas. Es el confort del aplazamiento. Vuelve un momento a las imágenes del pasado. España tuvo plata de sobra, y aún así, tuvo que admitir, una y otra vez, que había prometido más de lo que podía recaudar. Holanda inventó la modernidad financiera, pero su propia genialidad permitió endeudarse lo suficiente como para que la competencia la alcanzara. Inglaterra, con oro, no pudo escapar al peso de dos guerras globales. Estados Unidos, con todas sus ventajas, aprendió que ser el banco del mundo significa que tarde o temprano financias el mundo una tasa a la que la política se acostumbra. Japón mostró que no necesitas incendios para quemar el poder de compra. Basta con muchas primaveras de tasas reales por debajo de cero. No hay villanos absolutos en esta historia. Hay incentivos. Y los incentivos de la deuda barata son más fuertes que la memoria histórica. Entonces, ¿dónde estás tú en esta crónica? Probablemente en el capítulo en que el sistema te ofrece paz a cambio de aceptar que tus ahorros rindan menos que la inflación. Tal vez te seduce el mercado cuando sube y te asusta cuando baja, porque sospechas que todo depende
de una dosis de medicina monetaria que ya no puedes medir. Tal vez escuchas hablar de nuevas formas de dinero, de acuerdos bilaterales, de activos alternativos, no porque adores la novedad, sino porque sientes el olor de la desconfianza instalándose. No tengo una receta para ti. No voy a decirte qué comprar ni cuándo vender. Este guión no es de consejos, es de conciencia. Si entiendes el patrón, cambias tus preguntas. En lugar de preguntar ¿cuándo bajan las tasas?, preguntas ¿cuánto tiempo más podremos aceptar tasas reales negativas sin romper otra cosa? En lugar de preguntar ¿cuándo termina la inflación?, preguntas ¿a quién beneficia que termine y a quién perjudica? En lugar de mirar solo a los números nominales, mira sus sombras, la calidad de lo que compras, la estabilidad de tus ingresos en términos reales, la duración del contrato social que respalda el dinero que recibes cada quincena. Imagina 3 finales posibles, ninguno dramático, todos plausibles. En el primero, la inflación no vuelve a los niveles que recuerdas de tu juventud, sino que se estaciona un poco más alta, lo justo para aligerar la montaña de deuda con el tiempo. Los gurús lo llaman desinflación pegajosa. En el segundo, las reglas de juego se ajustan para asegurar que siempre haya compradores para la deuda pública a tasas convenientes, requisitos de capital, criterios prudenciales, incentivos regulatorios, todo muy técnico, todo muy razonable. En el tercero, el mundo adopta una especie de multipista. Tal vez sigues usando el dólar para la mayoría de las cosas, pero hay sectores, energía, materias primas, comercio regional, que eligen otras denominaciones. No hay anuncio oficial de sucesión. Hay una lenta redistribución del share de confianza. En los 3 finales, la moraleja es la misma que aprendimos con las 5 historias. El costo de hoy que no quisimos pagar se cobra mañana en poder de compra. Y quienes trabajan, ahorran y planifican con números nominales son los que primero sienten el filo. No porque alguien los odie, sino porque así se cierra la contabilidad de un sistema que eligió posponer. Quizá te preguntes si existe una salida limpia, un ajuste ordenado, crecimiento suficiente, disciplina fiscal, menos dependencia de parches monetarios. Sí, existe en teoría. Algunas épocas lo han logrado por un tiempo. Pero para que ocurra, la política debe elegir decir no cuando el incentivo grita sí. Y eso rara vez coincide con calendarios electorales, ciclos de mercado y expectativas sociales. Por eso el patrón es tan teimoso. No es una conspiración, es la suma de miles de decisiones racionales a corto plazo que construyen un camino difícil a largo plazo. Quiero que salgas de este video con una sola imagen tatuada, un reloj y en su esfera 6 palabras: ventaja, crédito, deuda, choque, monetización, traslado. Cada vez que escuches una promesa que suena demasiado conveniente, solo un poco más de estímulo, solo un año más de tasas bajas, solo por esta crisis, pregunta en qué peldaño estamos. No para entrar en pánico, no para vender todo, sino para recordar que el dinero es confianza convertida en números y que la confianza, una vez erosionada, tarda mucho en volver. No hace falta esperar a un desastre para aprender. Basta con no olvidar que el interés real negativo es un precio, no un regalo. Que una moneda fuerte no es una ley de la naturaleza, sino un voto que el mundo revalida cada día. Que los impagos no siempre llegan con titulares, pueden llegar como una brisa que ventila tus billetes poco a poco. Y que tú, que has trabajado demasiado para dejar tus años guardados en papeles que rinden menos que el supermercado, mereces que te hablen sin peluquear las cifras. 5 emporios, una espiral.
España con plata, Holanda con innovación, Inglaterra con oro, Estados Unidos con hegemonía, Japón con paciencia. Ninguno fue eterno, ninguno fue un accidente. Todos navegaron entre la promesa y la aritmética. Si hay una lección, es esta. La prosperidad no se imprime, se construye. Y cuando la deuda compra tiempo, el tiempo con intereses, siempre se cobra algo a cambio. Tal vez no podamos cambiar el guión del mundo, pero sí podemos leerlo. Y al leerlo, podemos ajustar nuestra visión, medir en términos reales, sospechar de las soluciones mágicas, entender que la estabilidad que importa no es la del titular mensual, sino la de décadas. La historia no necesita repetirse exactamente para rimar. Y hoy, la rima suena clara, menos certezas, más parches, más dependencia de que el costo, como siempre, lo pague el ahorro del ciudadano promedio. Si llegaste hasta aquí, no porque te entusiasme el miedo, sino porque prefieres claridad a euforia, ya tienes lo necesario. Un marco para interpretar noticias, promesas y ciclos. Cuando el siguiente choque golpee y la respuesta de siempre vuelva envuelta en palabras nuevas, sabrás mirar el reloj, ubicar el peldaño y decidir con la cabeza fría qué significa para tu poder de compra. Eso, en un mundo que adora el drama pero teme a la aritmética, es una ventaja real. Y la ventaja, si no la emborrachas de deuda, es el único principio de prosperidad que la historia no ha desmentido.